Que el Señor les bendiga. Deseo invitarlos a que hagamos la lectura de la palabra del Señor. En esta mañana he sentido en mi corazón compartir un mensaje que lleva por nombre Lugares apartados del juicio, el cual está inspirado en el mensaje del profeta de Dios llamado Escápate allá, date prisa. La lectura de esta mañana es Génesis 19, del verso 15 al verso 22. Dice la palabra del Señor: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de aquella ciudad Zoar. También quisiera leerles lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 17, verso 28 al 33. Dice la palabra del Señor: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Amado Padre Celestial, te pido en esta hora que hemos leído tu palabra, que tú hables a los corazones, que tú, Señor, magnifiques la luz de esta palabra, y que yo, tu siervo inútil, Señor, pueda esconderme tras la cruz del Calvario, para que seas tú el que tome el lugar y hables tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Bendice a cada persona que oiga este mensaje. Bendice a tus hijos con revelación espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Encontramos que la palabra del Señor habla de Lot como un hombre justo. Así dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 7. Dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, dice, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y yo tengo una pregunta para iniciar este tema de esta mañana. Cabe preguntar, mis hermanos, ¿quién puso a Lot en Sodoma? Lot fue quien puso a Lot en Sodoma. Lot se puso en ese predicamento al escoger mover poco a poco sus tiendas hasta llegar allí. La escogencia, ustedes ven que cuando Lot y Abraham se separan, el carácter es revelado por la escogencia, por la elección que hace cada uno de ellos. Abraham, por un lado, se queda donde Dios lo ha guiado a estar, a permanecer en la promesa. Del otro lado tenemos a Lot, el cual la palabra lo declara justo. Dice
que este justo dice textualmente que él se afligía cada día por la nefanda conducta, viendo los hechos inicuos de los hombres de Sodoma. Sin embargo, fue el mismo Lot el que escogió día tras día, paso tras paso, irse inclinando, acercando cada vez más a la tierra de Sodoma y de Gomorra. La diferencia entre Lot y Abraham es clara. Si pudiéramos cuantificarla como un ejemplo, tendríamos que decir que Abraham es como $1 de plata y que Lot es como un centavo de cobre. ¿Cuánto vale $1 de plata comparado con el centavo de cobre? $1 de plata vale 100 centavos de cobre. Bueno, así era la preciosa fe del patriarca Abraham. Sin embargo, no debemos menospreciar a los centavos, porque usted podría no poder pagar el pasaje porque le falta un centavo. Podría no terminar de pagar la cuenta en un restaurante porque le falta un centavo. Los centavos tienen, así pequeños como son, tienen un valor. El valor que en los momentos de necesidad hay que juntar a muchos centavos para que puedan hacer una obra. Sin embargo, el énfasis de nuestra prédica en este día va enfocado respecto a que fue el mismo Lot quien se fue moviendo. Él escogió moverse hasta Sodoma, lugar donde él se estaba afligiendo por la conducta de las personas, por los sodomitas, los hombres de Sodoma. Y podría quejarse Lot, él fue el que tomó la decisión. ¿Cuántas veces hijos de Dios toman decisiones equivocadas? ¿Cuántas veces hijos de Dios inclinan la balanza por el lado de sus preferencias, afectos, ignorando la voluntad de Dios o incluso rebelándose ante ella? ¿Por qué lo hizo? Es la siguiente pregunta. Bueno, cuando vemos que su esposa no pudo irse de ese lugar de juicio, porque eso es lo que era Sodoma, un lugar de juicio, no pudo irse de ese lugar de juicio sin volver su vista atrás, nos damos cuenta que habían puesto su corazón en la cosa equivocada. La siguiente pregunta que tengo para ustedes es esta: ¿podría darle usted la espalda a este mundo sin mirar atrás, solamente porque Dios se lo ordena? ¿Cuántas cosas lo están atando? ¿Cuántas cosas lo están amarrando a este mundo? La palabra del Señor dice en Lucas 9:62 que Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Me gusta este texto de Lucas 9 porque la característica es que la persona que mira hacia atrás no es apta. ¿Y qué es ser apto? En este sentido, en el sentido bíblico, ser apto significa estar listo. Así hallamos a buenos miembros de iglesia que no son aptos, no están listos para la vida que Dios les promete. Siempre me gusta recordarle a los hermanos de la congregación que allá en el cielo no hay Hollywood, que allá en el cielo no hay televisión por cable, que allá en el cielo no hay liga española, no hay fútbol, no hay deportes, no están las cosas de esta vida. ¿Cómo viviría usted? ¿Qué tan feliz y satisfecho estaría usted en un mundo donde esas cosas no existen? Donde lo que existe es una gloria celestial. Es importante hacer este examen y hágase la pregunta a usted: ¿podría darle usted la espalda a este mundo sin volver a ver atrás? ¿Hay alguna cosita que lo esté atrayendo, que lo esté anclando, que lo esté atando? El mensajero comparaba, dice que en una ocasión estuvo en una fundición y había un gran electroimán que movía y que recogía todas las esquirlas de metal, todos los pedazos de metal que iban quedando en el terreno. Pero el mensajero notó que había ciertas piezas que se sacudían, que eran atraídas por el gran electroimán, pero que se quedaban en tierra. Y le preguntó a uno de los que trabajaban ahí, y él les dijo que esas piezas no podían pegarse al electroimán porque estaban atornilladas a la tierra. Aunque sentían la atracción, estaban atornilladas en la tierra. ¿Cuántas personas que dicen
que se confiesan a sí mismos cristianos, están atados a las cosas de esta vida. Sienten el jalón, sienten la atracción, pero hay algo que los está anclando. Por supuesto, un día de estos va a venir el gran electroimán del cielo, llamado Jesucristo, a encontrarse con su iglesia en los aires. Así lo dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 en adelante. Relata la historia del rapto, el encuentro con Jesús en los aires, para estar para siempre con el Señor, dice la palabra. Pero vea qué interesante, un electroimán no puede atraer lo que es plástico, no puede atraer lo que es vidrio, no puede atraer todos los materiales. Él solamente atrae aquella clase de metal que puede ser afectado por el magnetismo. De la misma forma, no cualquier persona, no cualquier religión, no cualquier confesión de fe va a ser atraída por este gran electroimán del cielo llamado Jesucristo, sino solamente aquellos que están hechos del material de la palabra, que fueron convertidos. Fíjese que la palabra de Dios, el verbo, se hizo carne para que nosotros, la carne, nos convirtiéramos en palabra. Así dice la palabra de Dios, que Él, siendo la justicia de Dios, se hizo pecado para que nosotros viniésemos a ser la justicia de Dios. Así que hay una transferencia. Él sufrió nuestro castigo para que nosotros tuviéramos la vida que Él tiene. Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Él se hizo carne para que nosotros fuéramos tornados al material de la palabra, cuerpos celestiales, eternos en gloria. Así que pregúntese, ¿hay algo que lo esté atornillando a la tierra? ¿Hay algo que lo esté atando a este mundo? Si es así, mi hermano, sepa que eso lo declara no apto para el reino de los cielos. Mi consejo, desátese, líbrese de todo esto. Muchas veces las pruebas que vienen a la vida de los creyentes vienen por una razón, para desatarnos. Si usted se fija en el horno de fuego ardiente donde Sadrac, Mesac y Abednego iban a ser lanzados, ellos fueron atados. No fueron atados con cualquier cosa. Fíjese que tomaron sus turbantes y los ataron con cosas que eran de su propia pertenencia. Y muchas veces hay cosas en la vida de las personas que están atados a un celular, que están atados a un estilo de vida, están atados a un trabajo, a una economía. No saben vivir otra vida. Pues les tengo la noticia de que esos 3 hijos de Dios, atados con sus propias pertenencias, fueron llevados al horno de fuego ardiente y bajo la promesa, por fe, porque eran hijos de Dios, el fuego para lo único que sirvió fue para destruir las ataduras que tenían. Así que Dios permite pruebas para que podamos ser desatados. Si usted es un hijo de Dios, Dios no lo va a perder, pero sí lo va a poner bajo el fuego de la prueba para poder liberarlo de esas ataduras que vienen. En estos tiempos que estamos viviendo, pareciera que es un buen tema el considerar qué es lo que está pasando, porque Dios nos ha puesto en estas pruebas que está viviendo. Pero avancemos un poco más en el tema. Encontramos que hay una cita hay una pequeña oración que me gustaría citar de la página 12 del mensaje Escápate allá, date prisa. El mensajero dice: este es el día, vienen los juicios y hay que apacentar a su pueblo en lugares apartados del juicio. Gloria a Dios, en lugares apartados del juicio. ¿Recuerdan ustedes a Jesucristo diciendo en Juan 10:9, yo soy la puerta? El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No cualquier puerta, Él es la puerta del redil de las ovejas, para que las ovejas entren y hallen pastos. El mismo Señor dice en el Salmo 23, verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Quiere decir que, como citando nuevamente las palabras del mensajero, hay que apacentar al pueblo del Señor en lugares apartados del juicio. Y hoy, cuando esta mortandad
ha envuelto a todo el planeta con contagio, con un contagio que crece día tras día, que ya está en cada continente habitado por el hombre y que lleva más de 1 millón de casos confirmados. Vale la pena preguntar, ¿dónde hay un lugar apartado del juicio? Hoy, este mensaje, lugares apartados del juicio, es una excelente pregunta que es válida para cualquier lugar de la tierra. ¿A dónde vamos a encontrar un lugar apartado del juicio? Y entonces me puse a orar pensando en algunas historias que la palabra de Dios nos da y que muestra lugares que donde Dios trajo juicio, pero también donde trajo misericordia. Hay una cita en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 13 en adelante, que nos cuenta la historia de cuando el rey David quiso censar al pueblo. Cuando él censó al pueblo, él pecó. Él no sabía que eso desagradó al Señor. David quería medir su poderío censando al pueblo. Eso muchas veces pasa. La gente trata de ver cuánta gente tiene sobre sí mismo, sobre cuántos tiene dominio, sobre cuántos tiene influencia, sobre cuántos ejerce poder. Y eso no le agradó al Señor, porque ese no era el asunto de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios y cuando él consultaba a Dios, Dios siempre le daba la respuesta de las cosas que tenía que hacer. Pero esto no le gustó al Señor y vea, el verso 13 dice: vino pues Gad es el profeta de Dios, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. La palabra del Señor dice en el verso 15: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Dice el verso 16: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, bendito sea el nombre del Señor, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta, ahora detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo, decía: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Se parece bastante a la historia que hace un par de semanas prediqué sobre cuando el profeta de Dios, Moisés, envió a Aarón a pararse entre los vivos y los muertos. Y dice el verso 24, saltemos al verso 24, dice: y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Quiero que noten algo. En esa historia, David se acerca a este hombre, a este Jebuseo, Arauna, y le dice que viene para poner un altar ahí, que le quiere comprar la propiedad. Y el Jebuseo está delante del rey y le dice: dispón de todo lo que yo tengo, tú eres el rey. Le dice: haz lo que tú quieras, tómalo, yo te lo doy, yo te lo entrego. Pero David dijo: no, porque no ofreceré, dice, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Tenía que costarle. Y mis hermanos,
el precio que pagamos muchas veces para volvernos a Dios, dejando atrás nuestra rebelión, es sin duda las duras lecciones aprendidas y las consecuencias de nuestra desobediencia. Pagamos un precio. No ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Él venía arrepentido, él se había equivocado, él había cometido un error, él había fallado en su juicio y había desagradado a Dios, se había rebelado contra la voluntad de Dios y ahora estaba pagando el precio. Así que encontramos que en esta lectura lo que encontramos es que un buen lugar apartado del juicio es aquel donde nos hemos apartado de nuestra rebelión y aceptamos pagar el precio de nuestro error. Nos rendimos ante Dios, venimos arrepentidos, porque, como dijo David, es mejor que caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. La palabra del Señor compara. Usted sabe, no hay un hombre infalible. La palabra de Dios dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos fallamos, todos cometemos errores. Pero también la palabra de Dios nos abre puertas. Por ejemplo, primera de Juan 1, 8 y 9 dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestra maldad, él es fiel y justo para limpiar. Si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. Él abre ese portillo porque sabe que vamos a cometer errores. No tenemos la práctica del pecado, porque también primera de Juan dice en el capítulo 4 que los hijos de Dios no practicamos el pecado. Es decir, no lo tenemos como una práctica, pero vamos a fallar, vamos a cometer errores. Dios lo sabe y nos ha abierto la puerta de la confesión sincera para hallar por medio de la sangre del Cordero de Dios Jesucristo una puerta abierta para el oportuno socorro. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere hacer una obra en nosotros. La palabra de Dios dice que si alguno ha fallado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Primera de Juan 2:1. Pero encontramos que las misericordias del Señor son muchas. La palabra de Dios dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Si cometimos un error ayer, hoy podemos enmendarlo, hoy podemos venir ante Él, hoy podemos venir con una ofrenda de verdadero arrepentimiento, cambiando nuestra forma de pensar, renunciando a la actitud rebelde que teníamos el día de ayer. Y si venimos verdaderamente arrepentidos, Dios nos recibe. El segundo caso que tengo para compartirles en esta mañana es una cita de 2 de Samuel 6, es la historia de 2 de Samuel 6, 9 en adelante, es la historia de cuando David quería llevar el arca del pacto a Jerusalén. Y habían habían puesto el arca del pacto en una carreta con bueyes, una carreta nueva, estaba bien. La escena estaba decorada a la manera del hombre, y usted sabe, a la manera del hombre todo se puede ver hermoso, como cuando Caín hizo el altar con esos frutos del campo. Seguramente era algo muy vistoso, muy bonito, pero no le era agradable al Señor, porque había una manera, y encontramos que Abel sabía la manera. Él tuvo la revelación de saber que era por medio de la sangre del Cordero. 4000 años antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, Abel tuvo la revelación de entender cuál era la manera provista por Dios. Pero ese día, los que prepararon el arca la montaron en un carro muy vistoso, muy bonito, pero fuera completamente de lo que Dios había dispuesto para movilizar su arca. Y un hombre con una buena intención, llamado Usa, cuando la carreta se tambaleaba por lo duro del camino, y el arca estaba a punto de caer, extendió su mano y tocó el arca, y eso enojó tanto a Dios que lo mató. Y a partir de ese momento, ya David no sentía la confianza para poder llevar el arca a Jerusalén, porque Dios estaba matando al que tocaba el arca. Luego, cuando él está allá, recibe tiene conocimiento de dos cosas.
Una es la instrucción de la palabra, que le dice que es en los hombros de los levitas, como está previsto y ordenado por Dios, que sea llevada el arca. Estaba fuera de la voluntad del Señor. Y nosotros siempre tenemos que orar para hacer las cosas a la manera del Señor, según su perfecta voluntad. Y la otra cosa que encontramos es que le llegaron buenas noticias de la casa de Obed-Edom, donde el arca estuvo guardada por 3 meses en aquel lugar. Aquel lugar que fue llamado Pérez Usa, que significa el quebrantamiento de Usa, porque ahí lo mató Dios. En esa misma región estaba la casa de Obed-Edom, y dice la palabra del Señor que estuvo ahí por 3, que dice, estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo por 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa, y fue dado el aviso al rey diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Es curioso que después de la tormenta viene la calma, después del castigo viene la misericordia, como la madre que corrige a sus niños. Ella no los quiere dañar, pero la disciplina es porque los ama, es por su bien. Yo estaba meditando sobre esto. La misma palabra de Dios dice que Dios al que recibe por hijo castiga, que al que ama castiga, lo corrige, lo entrena, lo disciplina para que conozca cómo debe actuar, cómo caminar según la voluntad del Señor. Estaba recordando yo a mi mamá, a doña Cecilia, y doña Cecilia fue una mujer bastante estricta en sus castigos, en sus correcciones. Recuerdo una vez que mi hermano, el segundo, mi hermano Freddy hizo una travesura. Lo mandaron, él creo que iba a comprar algo, pero al mini super de la esquina, y como que tomó una latita de leche condensada y se la metió en la bolsa. Y como a los 2 días, el pulpero, el dueño del abastecedor, le dijo a mi mamá, doña Cecilia, yo quiero contarle que su hijo Freddy, hace un par de días cuando vino a comprar pan, tomó una lata de leche condensada y se la metió a la bolsa. ¿Para qué le dijo eso? ¿Se imaginan ustedes el castigo que recibió? Mi mamá estaba muy enojada porque ella no quería un ladrón en su casa, no quería que su hijo fuera llamado ladrón por las personas, y fue muy dura con él. Yo no estoy exento. Recuerdo el tiempo en el cual, en primer año del colegio, yo recibí tantas observaciones disciplinarias que un día me suspendieron por 3 días. Recibí el castigo y se va a estar en su casa 3 días. Y yo trataba de falsificar la firma de mi mamá para que ella diera por bueno todo lo que, se diera por enterada de todo lo que me estaba pasando en el colegio. Y yo me alistaba para ir al colegio y salía en la mañana y me iba a vagar todo el día. Y cuando calculaba más o menos que era la hora de regresar a la casa, regresaba haciendo la finta de que yo había estado en clases estudiando. Pero ustedes saben, los padres siempre captan algo, ellos conocen a sus hijos. Y mi mamá seguramente vio algo que yo no noté, algo que no entendí, y ella de casualidad, al día siguiente, qué casualidad, que ella se propuso pasar al colegio para ver cómo me estaba yendo. ¿Cuál fue la sorpresa de ella cuando llega y se da cuenta de que yo estoy suspendido? En la mañana yo me puse el uniforme y salí, y ella llegó al colegio para darse cuenta que yo el día anterior no había ido, ese segundo día no iba a ir, y el tercero también estaba castigado. Ya se imaginan ustedes la clase de castigo, la clase de corrección que recibí de mi mamá. Y fue verdaderamente dura, fue verdaderamente severa conmigo. Y en esa severidad yo solamente estaba ahí quejándome del castigo. Al rato, cuando pasó la tormenta, vi venir a mi mamá, como sé que seguramente ocurrió con mi hermano Freddy, y se sentó a mi lado con sus ojos llorosos y se me quedó viendo y me dijo, yo no quiero castigarte, me duele castigarte, pero yo no quiero que seas un hombre sin futuro. Yo no quiero que seas un vago que ande por ahí por la calle. Te castigo porque te amo. Te castigo porque quiero verte bien. Mi deseo es que estés bien.
Bueno, Dios no es menos que eso. Dios muchas veces castiga, pero su intención no es destruir a los hijos de Dios, sino corregirlos en amorosa disciplina. Él tiene un objetivo, quiere formar un carácter en nosotros. Tengo una lectura para ustedes que dice en Salmo 107, dice Salmo 107, vamos a leer los versos 11 al 14 y luego el 17 al 20. Vea lo que dice la palabra del Señor. Salmo 107, 11 dice: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Saltemos al verso 17 y dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Conste, la causa de su aflicción es a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Dígame si no estamos ahora viendo cómo la muerte anda rondando por todas partes. Pero me gusta lo que dice el verso 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Dice la palabra del Señor, envió su palabra en el verso 20 y los sanó y los libró de su ruina. Yo amo este verso 20 porque dice que el instrumento de bendición, que el instrumento de sanidad, que el instrumento restaurador que nos saca del castigo y nos pone en bendición a cada hijo de Dios, no es otra cosa sino su palabra. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hijos de Dios, hijas de Dios, en medio de este flagelo que estamos viendo en este mundo, en medio de este mes de marzo y ahora en abril, este duro castigo que la humanidad está recibiendo, hay gente que no logra ver el castigo. El juicio tiene dos motivos. Uno es para castigar la maldad del pecador y el otro es para corregir y formar un carácter en los hijos de Dios. Un verdadero hijo, dice la palabra de Dios en Hebreos 12, que si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Mas si nos quedamos sin disciplina, ¿cuál es el calificativo que nos da la palabra? Sois bastardos. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo bastardo y un hijo reconocido por el Padre? La diferencia es que el hijo reconocido aspira a la herencia. El hijo bastardo no tiene vela en ese entierro, no tiene cómo aspirar a la herencia, está fuera del círculo de promesa, del círculo familiar. Mi consejo, hermano y hermana, es: si ha habido alguna rebelión en su vida, por favor recuerde, después de la tormenta viene la calma. Arrepiéntase y venga con un sincero arrepentimiento a los pies del Señor y Él lo recibirá. Confiéselo delante del Señor, pero verdaderamente abandone su rebelión. Si hay algo que lo está atando, si hay algún hábito, si hay alguna cosa que la esté o lo esté atando a usted, mi hermana o mi hermano, yo quiero decirle que más vale que pronto se desate. Si usted es un hijo de Dios, el fuego de la prueba va a destruir esas ataduras. La pregunta es si su corazón es apto, porque usted no vaya a ser que le pase lo que le pasó a la mujer de Lot, que ella volvió a ver atrás, porque lo que estaba atrás era muy amado para ella. Ella no podía dejar esas reuniones de sociedad. Ella no podía dejar a ese círculo social que ahora frecuentaba. Ellos habían buscado una vida, poco a poco se fueron acercando a la vida que querían tener. ¿Y cuántos cristianos han estado durante años sirviendo a Dios en fidelidad, congregándose, orando, viviendo santamente? Pero un día empezaron a descuidar una cosita aquí, otra cosita allá, empezaron a parecerse más al mundo, empezaron a aceptar cosas del mundo y vienen a la iglesia con apariencia de piedad, pero afuera son exactamente la misma cosa que el mundo.
¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la vida de Cristo en esa persona? Considere mis palabras. No tenga en su corazón esas cosas, porque eso va a hacer que usted quiera ver hacia atrás y tenga el mismo resultado que tuvo la mujer de Lot. Si usted se fija, Cristo en el pasaje que leímos de Lucas 17:28, cuando está hablando de los días de Lot y está hablando del juicio, ¿ustedes notaron algo? ¿Ustedes notaron que cuando estos ángeles sacaron a Lot, llegó un punto en el que Lot empezó a bajar la velocidad, se estaba cansando del ritmo al que lo estaba llevando el ángel del Señor? ¿Y qué hizo el ángel del Señor? Lo tomó de su mano y lo jaló. Tomó a la esposa de Lot de su mano y la jaló. Tomaron a las niñas, a las muchachas de Lot y las jalaron, las sacaron apresuradamente. Escápate allá, date prisa, el juicio viene. Este es un lugar de juicio. El fuego está a punto de caer aquí. Oh, mi hermano. Y dice en la lectura de Lucas 17, hablando de eso, advirtiendo que no les vaya a pasar como a la mujer de Lot. Dice, acordaos de la mujer de Lot. Dice, advierte el verso 30 y dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. ¿Qué quiere decir eso? No se ate a cosas, no permita que nada lo ate, no permita que sus posesiones lo posean a usted, no permita, como dijimos de Sadrac, Mesac y Abednego, no permita, ellos tomaron sus propios turbantes para atarlos, sus propias pertenencias fueron usadas para atarlos. No permita que su teléfono celular lo ate, no permite que un televisor o que una computadora o que una tablet lo ate. No permita que un hábito sucio y pecaminoso lo ate. No permita que las cosas de esta vida lo aten. En estos tiempos de juicio, en estos tiempos de prueba, Dios está mirando el carácter de sus hijos. Y Dios puede, porque Él es todopoderoso, destruir las ataduras que lo están reteniendo. Pero la pregunta es esta. Aunque el fuego cayera para destruir esas posesiones, ¿dónde está su corazón? Porque si su corazón tiene que volver a ver atrás a las cosas que amaba en este mundo, no es apto para el reino de los cielos. No es apto, mi hermano, y usted tiene que ser liberado. Es por eso que me gusta esta cita. Él envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Una última cita en esta hora. Ahí mismo en Juan 10, de donde estábamos hablando del redil de las ovejas, encontramos que en el verso 32, Jesús está discutiendo con los fariseos y les dice, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahora vea qué sabiduría la de Dios, la de Cristo para contestar esta pregunta, este cuestionamiento. En el verso 34, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Eso fue dicho en el Salmo 82, verso 6. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Dice el verso 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Gloria a Dios. Dios envió su palabra y los libró de su ruina. Y vea cómo dice aquí el verso 35. El verso 35 dice, aquellos a quienes vino la palabra, Dios llamó dioses. Un día, la palabra vino a un pequeño Dios llamado Moisés. Y las aguas del mar se tuvieron que retirar para que él caminara en lo seco. Ellos estaban afligidos porque el enemigo los estaba acorralando contra el mar, pero la columna de fuego se plantó entre ellos y el enemigo.
Y Moisés, recibiendo la palabra, vino a él la palabra, y él habló la palabra, y las aguas se retiraron y caminaron en lo seco. Un día la palabra de Dios vino a un pequeño Dios llamado Isaías y le ordenó, para mostrarle al rey el poder de Dios, le ordenó a la sombra que retrocediera 10 grados. Implicaba, para los que saben de física, imagínense lo que implicara que la sombra retrocediera. En la posición del sol tenía que devolverse, la posición de la tierra tenía que retroceder completa. Eso sería como conducir un vehículo en la quinta velocidad en la autopista y de repente poner clutch, meter el embrague y ponerlo en reversa de un solo golpe. Toda la maquinaria se destruiría, pero no ocurrió. ¿Por qué? Porque Dios envió su palabra y los libró de su ruina. El poder de Dios se manifiesta cuando Él envía su palabra, y aquel a quien viene la palabra, Dios lo llama Dios, los llamó dioses. Un día Dios envió su palabra a un pequeño Dios llamado Josué, que le dijo al sol que se detuviera, que le dijo a la luna que se detuviera, y lo hizo por casi un día entero para poder vencer al enemigo. Si Dios detuvo por casi un día entero al sol y a la luna para poder vencer al enemigo, ¿qué cree que puede hacer por usted, mi hermano, mi hermana, si usted recibe la palabra? Reciba la palabra. La palabra está ungida, la palabra tiene poder, la palabra lo puede librar de su aflicción y de su ruina. Solamente reciba la palabra. Recíbala con su corazón arrepentido. Deje atrás lo que queda atrás. Deje que los muertos entierren a sus muertos. No vuelva a ver atrás. No mire hacia el lugar de juicio. Mire hacia adelante el camino que Dios le está trazando. Escuche esta palabra. Créala en su corazón. Y tenga un corazón apto para el reino de los cielos. Más vale que escuche el consejo en tanto que Dios puede ser hallado, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Dios ha enviado su palabra y nos ha librado de la ruina. Y si usted es un hijo de Dios, y si usted recibe la palabra de Dios, usted puede llamar con la palabra ungida en usted. Usted puede hablar al problema, hablar al obstáculo, hablar a la prueba. Dios le está dando el poder para poder vencerlo. Y usted puede decir, ¿pero por qué? Si el mismo Dios que envió la plaga ahora me va a dar el poder para enfrentar a la plaga y vencerla. Sí, es completamente bíblico. Fíjese que en la historia de Esther, y aquí quiero terminar, en la historia de Esther se relata que fue el anillo con el sello del rey el que puso el decreto, el que selló el decreto de que en cierto día el pueblo, todos los judíos iban a morir, iban a ser condenados. Amán el malvado lo había preparado todo. Y un decreto real no puede ser abrogado, decía el libro de Esther. Pero vea qué interesante, cuando Esther se mete a ese atrio interior del rey y intercede por su pueblo, que ya hemos hablado hace unas semanas de esto, que es un tipo de la novia entrando al lugar santísimo. Ese es el tiempo en que la novia debe entrar al lugar santísimo. Estamos en el día malo. Hoy es cuando la novia se debe esconder, debe tener una vida escondida en Jesucristo, en ese lugar santísimo, mis hermanos. Y cuando ella intercedió y el rey, su esposo, la escuchó y extendió su cetro de misericordia hacia ella, él le dio el anillo y le dijo: toma el anillo y decreta, pon un decreto y di que los hebreos tienen por orden del rey derecho de defenderse de todo aquel que lo quiera atacar. Equiparó las fuerzas, la misma fuerza que trajo el juicio envió la palabra para acabar y vencer a ese juicio. Equiparó las fuerzas. Así que si usted, mi hermano, mi hermana, está pasando por algún tipo de prueba,
está con temor por lo que está viendo que está ocurriendo allá afuera en la calle. Yo quiero decirle que Dios ha enviado su palabra, y si usted la puede recibir, y si usted la puede creer, el sello real del Espíritu Santo le está dando la autoridad y el poder para vencer lo que se ponga por delante suyo. Pero ¿cuál es la posición de su corazón? ¿Está usted en rebelión, deseando mirar hacia atrás, a lo que está en Sodoma, a lo que está dejando sus posesiones? ¿Desea usted bajar de la azotea a la casa a recoger sus bienes? ¿O va a hacerle caso a lo que dice el Señor? Dejen todo atrás, dejen todo atrás, escápate allá, date prisa, no te devuelvas por nada, no mires atrás, escápate y date prisa, porque este es un lugar de destrucción, este es un lugar de juicio. Pero Dios envió un mensajero en este tiempo del final que predicó un mensaje llamado escápate allá y date prisa, el cual dijo que Dios quiere que su pueblo, dice, este es el día, vienen los juicios y hay que apacentar a su pueblo en lugares apartados del juicio. ¿Sabían ustedes que una causa no puede, este es el cierre de mi mensaje, ¿sabían ustedes que una causa, que una acusación, que un delito que está siendo juzgado usted no puede ser culpado dos veces del mismo delito? Usted va a ser procesado, juzgado y castigado una vez por ese delito. Así que más vale que usted escoja el tribunal correcto para ser juzgado. Si usted fuera juzgado por los hombres se están matando el uno al otro. Esto que estamos viendo, mucho es causa de la vida de pecado que el hombre no puede ver. Porque como les dije, el juicio tiene dos motivos. Uno, castigar el pecado, y el otro, corregir y formar a los hijos de Dios. Yo espero que usted sea un hijo de Dios, una hija de Dios. Y lo otro, ese castigo que viene ante usted, ese castigo que viene para corregirlo, tiene una intención. Pero si usted viene al tribunal correcto, el cual es el tribunal de la palabra, no venga al juicio de los hombres. ¿Qué dijo David? No caiga yo en manos de los hombres porque voy a perecer. Él no quería 3 meses de ser perseguido por el hombre. Él prefirió 3 días de castigo delante del Señor, porque el Señor puede tener misericordia, porque muchas son sus misericordias. Y venimos aquí al tribunal de la palabra, donde el gran juez le ha dado a usted una cláusula. Si decimos que no tenemos pecados, le hacemos a él mentiroso, y su verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Cuál camino va a escoger usted? ¿El camino de la rebelión, porque sus ojos quieren volver a ver atrás, porque su corazón es por definición no apto para el reino de los cielos? ¿O usted va a renunciar a su rebelión y va a venir ante Él, al tribunal de la palabra, confesando su falta, sabiendo que todavía hay tiempo para el oportuno socorro? La palabra de Dios nos habla. En estos tiempos de juicio, Dios envió un mensaje que dice que Dios quiere a sus hijos, a sus ovejas, siendo apacentados fuera, separados de los lugares de juicio. Y yo me siento muy contento por esa palabra. Me siento muy contento porque cuando examino, Lot fue el que buscó ir a Sodoma. Lot estaba cosechando lo que había sembrado. Ahora él está afligiéndose, ahora él dice, ¿qué hice? Nunca debía haber hecho esto. Ahora él está llorando por su pecado. Él está envuelto y atado en esta situación. Pues Dios envía a su ángel, y su ángel lo toma de la mano, y toma de la mano a su familia, y los lleva corriendo a prisa antes de que caiga el juicio. Qué preciosa es la palabra de Dios para aquellos que abren su corazón y la pueden recibir. Por eso, he de decir lo que dice la Biblia: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Si usted es un hijo de Dios y recibe la palabra, aquellos a quienes vino la palabra, Dios los llamó dioses, que separaron las aguas, que retrocedieron la sombra natural del sol y que detuvieron el sol y la luna por casi un día.
¿Qué proeza hay imposible para el poder de Dios? Ninguna. Y el instrumento de su poder ha sido enviado, su palabra. Solo le pido a Dios que usted tenga fe en su corazón para creer lo que está escuchando, porque lo que está escuchando, ungido por el Espíritu Santo, es más que suficiente para que usted venza cualquier cosa que tenga que enfrentar. De lo profundo de mi corazón, espero que esto los ayude. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en aquel día tú enviaste a tus ángeles y les dijiste a Lot: escápate, allá, date prisa. Era algo urgente porque el juicio estaba a punto de caer. Es tan urgente que tú mismo dijiste en Lucas que no dejáramos, si había algún bien que teníamos ahí abajo en la casa, no bajáramos de la azotea. Si estábamos en el campo, que no nos devolviéramos, porque era urgente. Y en este tiempo en el que el mal, en este día malo en que el juicio está azotando a la humanidad en todo el planeta, Señor, que esta palabra halle cabida en los corazones, que esta palabra ungida unja el oído y el corazón de tus hijos y de tus hijas, y que ellos puedan, si han cometido una rebelión, volverse de ella hacia ti. Sé generoso en recibirlos, perdónanos y perdónalos, Señor, en el nombre de Jesús, y podamos nosotros volvernos al camino recto. No permitas que miremos hacia atrás. No permita, Señor, que no seamos aptos para el reino de los cielos. No permita que estas piezas del material de la palabra estén atornilladas a este mundo, atadas a cosas de este mundo. Yo sé que tú sabes cómo destruir las ataduras, pero te pido, Señor, que la palabra redarguya, que la palabra convenza, porque esa es la obra de tu Espíritu Santo, traer convicción al corazón. Te pido que tú, Señor, deposites, que tu Espíritu Santo gotee convicción en cada corazón para que puedan creer esta palabra y puedan ser libres. Que ellos, Padre, rechacen su rebelión y que ellos confiesen tu nombre y se vuelvan a ti. Padre, en el nombre de Jesús, en estos días hemos recibido mensajes de personas que están apartadas, Señor, que han estado apartados, Señor, y no saben qué hacer. Yo espero que este mensaje los ayude, en el nombre del Señor Jesucristo. Es mi petición. Te pido por mi casa, te pido por mi iglesia, te pido por mi país, te pido por mis hermanos y mis hermanas, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos, Padre, a estar al nivel, a la altura del desafío que tenemos por delante, y que nuestra fe resplandezca en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Dios les bendiga, mis hermanos.